Hoy día vamos a conversar acerca de la técnica de PCR tiempo real y para eso vamos a analizar este paper de los autores Seaman y colaboradores publicado en la Virology Journal en el año 2010. El virus del papiloma humano es un virus que está asociado al cáncer cervicuterino y se puede encontrar tanto en muestras clínicas de la zona genital o bien también en muestras orales. Y también está asociado al cáncer de boca. Por lo tanto, es importante establecer un método que sea sensible. En el momento de la publicación, el método tradicional era un nested PCR, que es un PCR anidado. Primero se hace una amplificación de una región grande y conservada y después una amplificación específica al interior del producto amplificado. Son dos. Es un PCR seguido por otro PCR, por eso el PCR anidado. Primero es el nido y después un segundo PCR. Y posteriormente tienen que ocupar sondas para poder detectar cuál de todas las variantes del virus era la que estaba presente en la muestra clínica. Ellos proponen a través de trabajo dos tipos de técnicas de PCR a tiempo real, una que utiliza CyberGreen y que va a ser una técnica más general, y otra técnica que es con TACMA, con estas probes o sondas, que va a ser un método mucho más específico. En el virus del papiloma humano existen más de 30 variedades distintas de virus, pero hay algunas de ellas que están asociadas fuertemente al desarrollo del cáncer. Por lo tanto, a veces no solo es importante poder detectar la presencia del virus en la muestra clínica, sino además identificar qué tipo de virus es el que está presente, de modo de poder predecir si existe un alto riesgo o no de desarrollar algún tipo de cáncer. Este paper es interesante, pues relaciona la enfermedad que sería el cáncer oral. Pues bien, cuando ustedes quieren desarrollar una nueva técnica de PCR, como en este caso el PCR en tiempo real, tienen que partir primero con una muestra clínica que ustedes, de referencia, que ustedes saben precisamente que corresponde al patógeno o a la muestra que ustedes quieren identificar. Como es un virus el que se está estudiando en este paper, los virus requieren de células hospederas para reproducirse. En este caso se va a ocupar la línea celular Casqui, que naturalmente tiene al virus del papiloma humano variedad 16 y la célula HeLa, que también es una célula de cáncer cervicuterino, que tiene al virus 16, HPV 16. De modo que lo que hacen estos autores, si miran la tabla 1, van a utilizar diversos partidores que están señalados aquí en la tabla, donde cada partidor va a estar amplificando de manera específica los tipos de virus 6, 11, 16 y 18 y un par de partidores que va a ser partidores generales, de modo que van a amplificar cualquier tipo de virus del papiloma humano. Con este partidor general van a realizar la técnica de CyberGreen, de modo que con el PCR a tiempo real CyberGreen solamente van a saber si está presente el virus o no. No van a saber qué tipo de virus es. Solo van a saber que la muestra es positiva para la presencia del virus del papiloma humano. Como pueden ver en la otra tabla, cuando termina la letra en F o en R, se está refiriendo al partidor forward o partidor reverse, que son los que están amplificando la región del producto que va a estar contemplando el producto de PCR. Y posteriormente tienen otra fila que indica la sonda, como estas 4 series de primers de partidores van a ser utilizados en la técnica de PCR tiempo real TACMA. Está señalando entonces cuáles son las sondas que se van a utilizar, quiere decir que van a reconocer una región interna dentro del producto de PCR, y a su vez le están indicando el fluoróforo que van a estar utilizando, de modo que si están las 4 reacciones ocurriendo simultáneamente, como cada fluoróforo emite una distinta fluorescencia, se pueden detectar al mismo tiempo sin afectar el producto PCR de la otra reacción. Es decir, ellos proponen aquí con esta técnica, en este manuscrito, una PCR múltiple para, a partir de una sola muestra y una sola reacción, poder identificar dentro de estos 4 tipos de virus HPV 6, 11, 16 o 18, si están presentes alguno de esos 4 o más de uno de esos 4. Y a su vez la técnica va a ser, como la habíamos discutido anteriormente, quantitativa. Pues bien, entonces tenemos el DNA que vamos a obtenerlo desde las líneas celulares que ya tienen presente el virus para estandarizar la técnica de PCR.
Y posteriormente, una vez estandarizada la técnica, es decir, que tenemos una reacción que ocurre de manera específica, lo que hacen los autores es establecer el rango de concentración. Para el PCR tiempo real ellos están ocupando 50 ciclos y están realizando diluciones seriadas en base a 10 de la cantidad conocida de estos DNAs que venían presentes en los virus. ¿Cómo uno puede establecer una concentración conocida para establecer, como muestra la figura 1, una curva de calibración respecto de la técnica de PCR? Lo que ellos describen en la parte de material y métodos es que ellos van a amplificar esta región del producto de PCR y lo van a clonar, es decir, va a estar integrado en un vector. Y ese vector ahora va a estar presente en la bacteria Escherichia coli. Esto nos permite crecer la bacteria y a la medida que crece la bacteria estamos también amplificando ese vector, ese plasmidio que tiene un inserto del virus que estamos detectando con esta técnica. Esto permite a través de este cultivo bacteriano poder purificar este plasmidio y tener concentraciones conocidas de plasmidio. Puede calcular cuántas moléculas de plasmidio tengo en un volumen determinado. Luego, en esta reacción de PCR tiempo real, puedo agregar una cantidad conocida de copias de ADN viral que están insertos en este vector. Por lo tanto, en la figura 1, lo que ustedes observan es una curva de calibración donde los autores realizaron distintas concentraciones conocidas de ese ADN inserto en este vector y a cada una de esas concentraciones le realizaron la técnica de PCR de tiempo real, en este caso utilizando CyberBrain. Y observan que cuando tienen menor concentración, que en este caso es 200 copias por reacción, le tomó casi 45 ciclos poder tener una señal que superara el umbral, tal como lo hemos discutido anteriormente. En cambio, cuando la concentración era 1.000.000 de copias por reacción, ya en el ciclo 25 era capaz de verse una señal que estaba por sobre el umbral. Como pueden observar, esta reacción es lineal, es decir, en la medida que se tiene mayor número de copias, son menos ciclos los que necesita la técnica de PCR de tiempo real para poder superar este umbral y decir que esa muestra es positiva para el PCR de tiempo real. Por otro lado, esto le está mostrando al experimentador la sensibilidad del método. Es decir, este método es capaz de detectar hasta 200 copias en una muestra que se analiza en una reacción de PCR tiempo real. Una vez establecido eso, lo que hacen los autores es demostrar al lector, ¿no es cierto?, en la figura 2, cómo ellos diseñaron estas sondas que van a ser utilizadas para la técnica de Tachman. Estamos todavía en la parte del diseño experimental de la reacción del PCR tiempo real. Lo que ven a ustedes aquí son la secuencia de una región del gen L1 de los virus, y está entonces indicada la secuencia de nucleótidos de esta región para cada uno de los distintos tipos de virus, y pueden observar que hay regiones que son conservadas, es decir, que tienen muy poca variación en la secuencia, o regiones que son más variables, y son estas regiones que están en esta caja donde se van a utilizar las sondas. Es decir, la sonda va a ser capaz de distinguir una secuencia del virus 6 de otra secuencia del virus 11 o del virus 16 o 18. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ocupo una sonda que tiene esta secuencia para el virus 6, solo en presencia del producto de PCR que incluya al virus 6, esta sonda se va a unir. Si existe un producto de PCR que no incluye al virus 6, la sonda no se va a unir. Eso hace que la especificidad de la reacción de PCR no dependa de los partidores, sino más bien de la sonda que va a reconocer el producto de amplificación. Por eso entonces, como se ve posteriormente en la figura 3, hay una relación lineal utilizando estas sondas para cada uno de estos virus respecto de la concentración. En la medida que yo utilizo una menor concentración de estos virus, de esta porción que también está clonada, voy a necesitar mayor cantidad de ciclos. En este caso ellos hicieron 40 ciclos o 45, y por sobre los 35 ellos son capaces de detectar hasta 10 copias virales de este inserto en este vector. De modo que lo que están haciendo entonces, en la primera parte que se tiene que hacer un PCR de tiempo real, sea con CyberBrain o con la sonda, es establecer una curva de calibración
para la concentración de DNA. Eso significa que tienes que tener un DNA idealmente en un vector de expresión con una concentración conocida, de modo que puedas determinar cuántas copias del DNA blanco tienes o DNA target por reacción de PCR. Ellos trabajan con volúmenes de 10 microlitros de reacción de PCR. Los productos de PCR que estamos observando son de 100 a 200 pares de base, son productos muy pequeñitos. Y si miran los ciclos de amplificación de los PCRs, también son ciclos muy cortos. Para el Cybergreen, ellos están ocupando ciclos de amplificación que son de 10 segundos a 95 grados Celsius, 10 segundos a 50 grados Celsius y 30 segundos a 72 grados Celsius. Después de la última extensión es cuando se mide la fluorescencia. Entonces tienen 95, 50, 72, mide fluorescencia. 95, 50, 72, mide fluorescencia. Y así entonces tienen el valor de la fluorescencia después de cada ciclo. Para el caso del Tachman, el protocolo de PCR señala primero una denaturación de la muestra, dejándola a 95 grados por 10 minutos, y después vienen 40 ciclos que son 95 grados por 15 segundos y 60 grados por 30 segundos. En esos 30 segundos no solo se espera la unión de los primers y la amplificación, sino también el reconocimiento de la zona. Después de estos 60 segundos se mide la fluorescencia. Entonces en el caso de Tachman tenemos 95 grados, 15 segundos, baja 60, 30 segundos, mide fluorescencia. 95 grados, 15 segundos, 60 grados, 30 segundos, mide fluorescencia. Y así continuamente durante 40 ciclos. Okay. Una vez establecido entonces Una vez establecido en el tiempo real cuál es la curva de calibración, ellos además muestran los gráficos de amplificación que se observan generalmente en un PCR tiempo real. Como pueden ver en la figura 3, cada una de estas curvas es una reacción de PCR de un tubo que tiene una concentración determinada. Cuando la curva está más cercana al eje Y, quiere decir que le tomó una menor cantidad de ciclos poder superar este umbral de fluorescencia. En la medida que van pasando mayor cantidad de ciclos, requiere de más ciclos para poder superar esa fluorescencia. Luego lo que están señalando con las flechas son las concentraciones que ellos observaron para cada curva, utilizando los 4 tipos de fluoróforos. Posteriormente lo que ellos hacen es establecer la reacción de PCR de Tachman, ahora en presencia de todos los fluoróforos juntos. En la figura 3 era cada fluoróforo por separado. En la figura 4 van a estudiar qué pasa con esta reacción de PCR a tiempo real cuando tienen todos los fluoróforos juntos. Y como pueden ver aquí en la curva de calibración, esto básicamente no cambia cuando están presentes todos los primers y todas las sondas al mismo tiempo, de modo que el PCR a tiempo real con cada sonda resulta igual de específico y sensible, estén presentes o no las otras sondas y las otras reacciones de PCR en el mismo tubo de reacción. Y posteriormente muestra la figura B muestra los gráficos de amplificación que da cuenta de ello, y en la figura C lo que hicieron fue aumentar concentraciones graduales de ADN humano para demostrar que la presencia de ADN humano tampoco interfería con la reacción. Y lo que observan aquí al mirar las barras, a diferencia de las barras de distintas colisiones experimentales, es que el ADN humano no afecta esta reacción de PCR a tiempo real en esta reacción de PCR a tiempo real múltiple. Una vez estandarizados los métodos, entonces lo que ellos hacen ahora es probar para cada una de estas, para todas las muestras clínicas que se han incorporado en el estudio, la técnica de PCR utilizando Cybergreen y la técnica de PCR con Tachman. En la tabla 2 tienen una larga lista donde muestra el código de la muestra en el estudio clínico, el tipo de muestra que era, si era por ejemplo una muestra anal, cervical, enjuague cervical, una biopsia oral, y posteriormente el resultado clínico de esa biopsia previamente analizada, y después cuál fue el resultado de
el HPV E1 qPCR se refiere a la amplificación con CyberGreen amplificando el gen E1, o bien la PCR a tiempo real con TaqMan amplificando una región del gen L1. Cuando indica un signo más, quiere decir que la técnica fue positiva para el CyberGreen, y con la técnica de TaqMan identifican qué tipo de virus es el que está presente. Por ejemplo, si miran la tabla y analizan la tercera o cuarta fila, van a ver que la técnica de CyberGreen detecta la presencia del virus del papiloma humano. Sin embargo, la técnica de TaqMan no detecta uno de los cuatro productos si era el 11, el 16, el 18 o el 6. Y eso está de acuerdo porque el virus que estaba presente en esa muestra clínica era el 33. Así que era obvio que la técnica CyberGreen, que es una técnica general para cualquier virus, la detectara de manera positiva. En cambio, la técnica TaqMan la señala como una técnica negativa para los virus más asociados al cáncer, a la inducción del cáncer. Y así pueden entonces comparar cada una de las muestras clínicas y en distintos tipos de pacientes y de biopsias. Cuando se menciona la letra NB, está señalando que ese análisis no se hizo, no fue determinado, o bien se hizo el análisis pero no se sabía si esa muestra era positiva o no. Por ejemplo, para el paciente D12, en una muestra de biopsia oral, no se identificó en ese caso ninguna muestra asociada al cáncer por papiloma humano. Sin embargo, la muestra de CyberGreen dio que era positiva y la muestra por TaqMan identificó el virus tipo 16. Eso quiere decir que esa muestra está señalando a un paciente que tiene una alta probabilidad de desarrollar un cáncer oral, o si bien ya tiene un cáncer oral, es asociado al virus del papiloma humano. Posteriormente, ya aplicando la técnica, lo que empiezan a escribir los autores son también análisis de tipo clínico, ¿no? Respecto de la tabla 3, por ejemplo, el PCR múltiple, cuál fue la cantidad que pudo detectar de cada virus en cada una de las muestras cervicales, según un grupo de especímenes que ellos incluyeron en el estudio, ¿no? Y si esta secuencia también fue identificada o no con el PCR de CyberGreen, ¿no? Y pueden ver que la cuantificación indica siempre por sobre 200, y hay una muestra que es la CL11 donde es capaz de identificar una copia del virus HPV6 con esta técnica de TaqMan. Posteriormente, en la tabla 4 se hace un análisis nuevamente más clínico, viendo los números de muestras y los tipos de sitios donde encontraron estas muestras positivas. Y finalmente, en la tabla 5 también es un análisis clínico respecto de las muestras y los sitios donde aquí se analizan, por ejemplo, los cánceres orales, ¿no? Y cuál fue el resultado de este multiplex para cada uno de los virus, y de la técnica de CyberGreen, todas PCR a tiempo real. Y finalmente, en la figura 5 se hace una comparación de los resultados entre, en ese momento, el gold standard, que era la técnica de HPV con el Nested PCR, versus la técnica de HPV qPCR, donde se ve que el qPCR es mucho más sensible para algunas muestras que la técnica HPV, de modo que ellos concluyen de que esta técnica permite un 89% de sensibilidad y un 90% de especificidad, lo cual es bastante bueno para distintos tipos de muestras. Quiero recalcar que dentro de los análisis que hicieron, las muestras que utilizaron, también existen biopsias, es decir, hay una muestra de un paciente por la cual se hizo un análisis histológico para establecer el tipo de cáncer que podría ser, y esa misma muestra, a través de un proceso donde se le quita la parafina, después se le puede hacer una extracción de DNA y un PCR a tiempo real. Es decir, para el PCR a tiempo real, a veces para cualquier PCR en general, pueden utilizar ya muestras previamente almacenadas y confirmar ahora un análisis, en este caso histológico, por la presencia del virus. Bueno, espero que hayan disfrutado de este paper, que muestra claramente cómo se trabaja con el PCR a tiempo real. Como pueden ver, con el CyberGreen, como era un fluoróforo que solamente se une al DNA, la especificidad de ese PCR depende exclusivamente de los partidores, y en este caso se utilizaron partidores que son generales, se les llama degenerados porque
amplifican diversos tipos de virus. Son específicos para el virus del papiloma humano, pero no importa qué virus sea, lo va a amplificar igual, ya que es una región conservada dentro del virus. Por lo tanto, en este caso, la técnica de técnica de PCR a tiempo real, HPV con CyberGreen, permite establecer si la muestra clínica tiene o no la presencia del virus. Y posteriormente la técnica con TaqMan nos va a indicar si corresponde a uno de los 4 tipos más asociados al desarrollo del cáncer. Bien, en este trabajo entonces tuvieron que primero hacer un resumen, tomar las fracciones que iban a amplificar, clonarlas, establecer una curva de calibración con concentraciones conocidas de ese DNA blanco y establecer entonces la sensibilidad del método. Y posteriormente realizaron ensayos ya con muestras también positivas. ¿Qué pasaba si mezclaban estos productos de PCR para el caso del TaqMan, que se puede hacer multiplex PCR? Y finalmente comprobaron estas técnicas con muestras ya conocidas y compararon con la técnica gold standard. En conclusión, esta técnica de PCR es una técnica fácil, es mucho más rápida que la técnica anterior, que era el PCR anidado, y puede ser altamente sensible y específica utilizando las sondas TaqMan. Espero que les haya quedado más claro ahora cómo se utiliza la técnica de PCR a tiempo real, cómo se leen esos gráficos, y cómo podrían estar ustedes ya diseñando su próxima aplicación de PCR a tiempo real en su clínica. Hasta luego.